En un pequeño pueblo enclavado entre montañas, vivía un anciano monje llamado Raiou, conocido por su serenidad y sabiduría. Aunque su vida había transcurrido de forma tranquila y solitaria, Raiou siempre había sentido una profunda conexión con el fluir del universo. A menudo, sus discípulos se le acercaban en busca de respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Uno de esos días, un joven llamado Kai, lleno de inquietud, se presentó ante él. «Maestro», comenzó Kai con voz titubeante, «no puedo entender por qué mi vida no avanza. Todo parece estar fuera de lugar. Siento que estoy perdido, que mis esfuerzos no tienen sentido». Raiou observó al joven en silencio por un momento, su mirada penetrante pero calmada. Luego, con una voz suave pero firme, le respondió: «El destino no es algo que puedas controlar. Es como el río que fluye a través del valle. A veces, el agua se desliza tranquilamente, y otras veces, se encuentra con rocas que la desvían. Sin embargo, el río siempre sigue su curso. Así es el destino. Siempre tiene un plan, aunque no siempre lo veas en el momento». Kai, aún confundido, miró al monje y preguntó: «¿Y cómo puedo saber cuál es mi destino, maestro?». Raiou sonrió levemente. «Eso, joven Kai, es algo que solo se descubre al caminar el camino. Ten paciencia y confía en el flujo de la vida. El destino tiene una forma de mostrarse, aunque no siempre es inmediata». Kai se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del monje, mientras el viento acariciaba suavemente las hojas de los árboles cercanos. Algo en su interior comenzó a calmarse, aunque aún no comprendía completamente la lección que el destino le estaba reservando. Pasaron los días, y Kai permaneció en el templo, siguiendo las enseñanzas de Raiou. Aunque su corazón seguía inquieto, comenzó a comprender lentamente las palabras del monje. Sin embargo, algo dentro de él persistía, la duda. ¿Realmente podría confiar en que el destino tenía un plan para él? Un amanecer, mientras Raiou meditaba frente al templo, Kai se acercó a él. «Maestro», dijo con firmeza, «he decidido salir del templo y buscar mi propio camino. Si el destino realmente tiene un plan para mí, entonces debo ir a buscarlo». Raiou, sin abrir los ojos, asintió lentamente. Entonces. Pero recuerda esto, no es el destino el que se debe buscar, sino la confianza en su revelación. Lo que sea que encuentres en tu camino, será lo que necesitas. Con esas palabras, Kai partió, decidido a descubrir por sí mismo lo que el destino le tenía preparado. A medida que caminaba por los valles y cruzaba ríos, algo extraño sucedió. Cada vez que se encontraba con un obstáculo, algo o alguien lo guiaba hacia la solución. En un cruce de caminos, una anciana le ofreció una flor rara, diciéndole que la llevara consigo. En una aldea distante, un comerciante le entregó un mapa que, aunque parecía inútil, le abrió un nuevo sendero. Kai comenzó a ver patrones en todo lo que encontraba. Un día, tras semanas de viaje, Kai se sentó en la cima de una colina, mirando el horizonte. No había encontrado respuestas definitivas, pero algo dentro de él se sentía más en paz. La flor, el mapa, y las personas que había conocido parecían tener más significado del que había reconocido al principio. Quizás, pensó, el destino se manifiesta de formas que no puedo entender de inmediato. Mientras contemplaba el paisaje, una ráfaga de viento acarició su rostro, y recordó las palabras del maestro Raiou: el destino siempre tiene un plan. Al fin, comprendió que tal vez no era necesario entender todo de inmediato. Quizás el simple acto de confiar en el camino ya era parte del plan. Con esta nueva comprensión, Kai regresó al templo. Aunque aún no entendía todo lo que había sucedido, sentía que algo había cambiado en su interior. El viaje había sido largo, pero no estaba vacío, había aprendido a escuchar los susurros del destino en las pequeñas señales del día a día. Sin embargo, sentía que había una lección aún más profunda que debía aprender. Cuando llegó, Raiou lo esperaba en el mismo lugar donde habían hablado por primera vez, con la misma calma que siempre lo caracterizaba. Kai se acercó,
y aunque su rostro reflejaba un cansancio evidente, en sus ojos brillaba una nueva serenidad. «Has vuelto, joven Kai», dijo Raiou, «¿qué has aprendido en tu viaje?» Kai, con humildad, se arrodilló ante él. «He aprendido que el destino no se revela de inmediato, ni siempre de la forma en que esperamos. El camino puede ser incierto, pero siempre hay señales, como el viento que sopla entre los árboles o una flor que crece en la orilla del río. A veces, la respuesta no está en buscar, sino en estar preparado para recibir lo que llega». Raiou sonrió, satisfecho con la respuesta de su discípulo. «Bien dicho. El destino no es algo que se pueda ver con los ojos, sino con el corazón. El viento, las flores, las personas que cruzan tu camino, todo eso es parte de un plan más grande. Y lo que te has dado cuenta, joven Kai, es que el destino no necesita ser forzado. Solo necesita ser vivido». Kai se quedó en silencio, procesando estas palabras. Aunque aún no comprendía por completo el alcance del destino, ahora veía que su papel no era intentar forzar los eventos, sino simplemente estar presente, abierto a lo que viniera. En ese momento, un pájaro voló alto en el cielo, su canto resonando con una claridad inusitada. Raiou lo miró y dijo: «El destino siempre tiene un plan, pero no lo revela de inmediato. A veces, solo se muestra cuando estás listo para verlo». Kai miró al pájaro, luego al maestro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón estaba en paz. No necesitaba entender todo de inmediato. El destino, al igual que el viento, se manifestaba de la forma más natural, y su única tarea era permitir que lo guiara. Días después, mientras Kai meditaba en el jardín del templo, una nueva enseñanza surgió en su mente, algo que él no había considerado antes. El destino no solo se revela a través de las grandes decisiones o eventos importantes, sino también en los momentos más sencillos de la vida cotidiana. A menudo, el joven había buscado respuestas en los eventos extraordinarios, creyendo que solo allí podría encontrar el propósito. Sin embargo, comenzó a comprender que el destino se desplegaba en los pequeños actos de cada día, en el sonido de las hojas moviéndose con el viento, en el cálido sol de la mañana, en el aroma del té que el maestro preparaba en la sala. Una tarde, mientras observaba el río que pasaba cerca del templo, Kai vio como una piedra caía al agua y creaba una serie de ondas que se expandían lentamente. «Quizás el destino es como esas ondas», pensó, «algo que comienza pequeño, pero que se extiende de maneras que no puedo ver de inmediato». Raiou, que había estado observando a su discípulo desde la distancia, se acercó, con una leve sonrisa, dijo: «La piedra que cae en el agua no tiene idea de cómo sus ondas se propagarán, pero eso no impide que las ondas sigan su curso. El destino es igual. No necesitas conocer todos los detalles de lo que ocurrirá. Basta con dejar que las ondas sigan su flujo». Kai, al escuchar estas palabras, se dio cuenta de algo importante. Durante todo su viaje, había intentado controlar cada paso, buscando señales claras, ansioso por entender cada giro en su camino. Pero ahora entendía que, al igual que el agua del río, las cosas simplemente ocurren, y su papel no era forzar el flujo, sino ser parte de él, permitiendo que las ondas de su vida se expandieran en su propio tiempo. «Entonces», dijo Kai con voz tranquila, «¿debemos simplemente dejar que el destino nos lleve, sin tratar de entenderlo?» Raiou se sentó junto a él, mirando el río. «No se trata de dejarte llevar sin más, joven Kai. Se trata de aceptar y estar presente en el momento. El destino no es algo que llega a ti de una sola vez, sino algo que se va construyendo, momento tras momento. Cada acción, cada decisión, incluso las más pequeñas, son parte de esa construcción. El destino no se ve en el horizonte lejano, se ve en lo que haces ahora». Kai observó el agua una vez más, y por primera vez, comprendió que el destino no era una línea recta que debía seguir, sino un río que fluye a través de él. Cada pensamiento, cada acción, era una corriente que formaba parte de algo mucho más grande. Y aunque no pudiera ver el final del río, sabía que todo estaba sucediendo de la manera que debía ser. Con el paso de las semanas,
Kai se fue convirtiendo en un discípulo más sereno, más consciente de su conexión con el flujo natural de la vida. Ya no se aferraba tanto a la idea de entender cada aspecto de su destino, en cambio, había aprendido a confiar en el proceso, a aceptar los altibajos con la misma gratitud que sentía al recibir el sol de la mañana o la lluvia refrescante de la tarde. La vida seguía su curso, y él, con el corazón en paz, se dejaba llevar por ella. Un día, una joven viajera llegó al templo, exhausta y llena de preguntas. Había recorrido un largo camino, buscando respuestas sobre su vida y sobre las dificultades que había enfrentado en su jornada. Al verla, Kai se sintió impulsado a acercarse, recordando cómo él mismo había estado en esa misma posición no hacía tanto tiempo. La joven se acercó al monje Raiou, pero antes de que pudiera hablar, Kai se adelantó y le ofreció un asiento en el jardín. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó Kai, con una voz cálida y compasiva. La joven suspiró profundamente. Mi vida está llena de incertidumbres. No sé si estoy en el camino correcto. Cada vez que parece que todo está alineado, algo cambia. No encuentro sentido en nada de esto. Kai, recordando sus propias luchas, sonrió suavemente. A veces, el destino no es algo que podamos comprender de inmediato. Pero eso no significa que no tenga un plan. Puede que no veas el propósito de lo que estás viviendo ahora, pero las piezas encajarán a su debido tiempo. Todo tiene un propósito, incluso cuando no lo ves. La joven lo miró con los ojos llenos de dudas. ¿Y cómo sabes eso? Porque he vivido lo mismo, respondió Kai, mirando al horizonte. Al principio, pensé que debía controlar todo, que debía entenderlo todo. Pero el destino no se deja atrapar así. Lo que descubrí es que, cuando dejas ir la necesidad de controlarlo todo, es cuando empiezas a ver las pequeñas señales que te guían hacia donde necesitas estar. Raiou, que había escuchado en silencio, se acercó y dijo, el destino no está en lo que ves, sino en lo que confías. La confianza es la clave. No es necesario entender el destino por completo, solo dar un paso en la dirección que sientes en tu corazón, y el camino se irá revelando. La joven se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. A pesar de sus dudas, algo en su interior se encendió. Quizás, solo quizás, había algo más grande guiando su vida, algo que no podía ver, pero que siempre había estado presente. Kai, al ver el cambio en su rostro, comprendió algo más. El destino no solo se revela en nuestras propias vidas, sino también en las vidas de aquellos que tocamos. Tal vez el plan del destino no se trataba solo de lo que le sucedía a cada individuo, sino de las conexiones que se creaban, de las palabras compartidas y de los momentos en los que la sabiduría fluía entre las almas. Confía en el proceso, dijo Kai, y cuando mires atrás, verás cómo todo encajó perfectamente, como una flor que florece al final de su estación. La joven sonrió tímidamente, y Kai, mirando el río nuevamente, entendió que el destino, en su complejidad, estaba presente en todos los momentos. Solo era necesario estar en armonía con él, dejando que el flujo de la vida hiciera su trabajo. Los días siguieron su curso en el templo, tranquilos y llenos de la quietud que siempre había caracterizado aquel lugar. Sin embargo, Kai comenzó a sentir que algo más grande estaba gestándose dentro de él. Había llegado a comprender el fluir del destino y la importancia de confiar en su revelación, pero algo en su corazón sentía que aún debía dar un paso más. No era una duda, sino una curiosidad profunda, como si el destino tuviera algo más que mostrarle, algo que él aún no había visto. Una tarde, mientras se encontraba meditando en la orilla del río, Raiou se acercó a él en silencio. El viejo monje se sentó a su lado sin decir una palabra, pero su presencia era suficiente para que Kai sintiera una conexión más profunda con lo que estaba sucediendo dentro de él. Finalmente, fue Raiou quien rompió el silencio. Has estado en silencio mucho tiempo, joven Kai. ¿Qué pensamientos te acompañan ahora? Kai lo miró, un poco confundido. Maestro, siento que he comprendido muchas cosas sobre el destino, pero todavía no entiendo completamente su propósito en mi vida. He aprendido a confiar,
Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Hay algo más que debo descubrir? Raiou sonrió, mirando las aguas del río que fluían tranquilamente frente a ellos. El destino no siempre se revela de forma directa, Kai. A veces, lo que parece ser el final de un camino es solo el comienzo de otro. El propósito, como las aguas, se mueve sin cesar, y solo cuando te rindes a su flujo, comienzas a ver el patrón. Kai frunció el ceño, tratando de entender. ¿Qué patrón, maestro? El patrón del amor, dijo Raiou, en voz baja. El destino no se trata solo de ti, o de lo que puedes ver. Se trata de lo que puedes dar a los demás, de cómo te conectas con todo lo que te rodea. El destino no está solo en los caminos que tomas, sino en las huellas que dejas en los corazones de los demás. Kai se quedó en silencio, meditando sobre las palabras de su maestro. Comenzó a comprender que, aunque el destino guiaba su vida de una forma que él no podía comprender por completo, había algo aún más profundo: el propósito no era solo personal, sino universal. El destino no se limitaba a su propia existencia, también estaba entrelazado con las vidas de las personas que encontraba, con sus alegrías y tristezas, con sus decisiones y sus sacrificios. Raiou continuó: lo que te falta por comprender, joven Kai, es que el destino se encuentra en el servicio a los demás. Al dar, sin esperar nada a cambio, te conviertes en parte de algo mucho más grande. Es en ese momento cuando el propósito se revela plenamente. Kai miró al monje, los ojos brillando con una nueva claridad. Entonces, el destino no es solo algo que se me revela a mí, sino algo que se revela a través de mí, en lo que doy a los demás. Raiou asintió lentamente. Exactamente. El destino se revela cuando aprendes a dejar ir el ego y a servir. La vida es un intercambio constante de energía. Tú das, y el destino se encarga de devolver. Con esas palabras, algo profundo se despertó en el corazón de Kai. No se trataba de buscar un propósito lejano, sino de estar presente en el ahora, de vivir con generosidad y de permitir que el destino fluyera libremente, tanto para él como para los demás. Kai se levantó, con una nueva determinación en su paso. El destino ya no era algo que debía esperar pasivamente, era algo que debía abrazar activamente, con amor y entrega. Sabía que, al hacerlo, cada paso lo llevaría más cerca de comprender el plan que, aunque invisible, ya estaba en marcha. Días después, Kai decidió seguir el consejo de Raiou con más convicción. En lugar de esperar que el destino se revelara de manera grandiosa y evidente, comenzó a centrarse en las pequeñas oportunidades de servir a los demás. Cada acción diaria, por pequeña que fuera, se convirtió en una forma de ofrecerse al flujo de la vida. Ayudaba a los monjes más jóvenes a limpiar el templo, compartía su comida con los viajeros que pasaban por el valle, y ofrecía palabras de aliento a aquellos que parecían perdidos o confundidos. El cambio en él fue evidente. Su rostro, antes marcado por la duda y la inquietud, ahora reflejaba una paz que solo surge cuando se vive con propósito. Sin embargo, lo más sorprendente fue que, al servir a los demás, Kai comenzó a sentir que, de alguna manera, estaba más conectado que nunca con el destino. No de una manera que podía entender por completo, sino como si algo más grande lo guiara a través de su entrega. Una tarde, mientras caminaba hacia el río para meditar, encontró a la joven viajera que había conocido meses antes, sentada en la orilla. Ella lo miró con una sonrisa agradecida, como si supiera que, al final, había llegado al lugar correcto. Había dejado atrás las dudas que la habían llevado hasta el templo, y ahora parecía más serena, más en paz. ¿Cómo has estado?, preguntó Kai, sentándose junto a ella. He seguido tus palabras, Kai, respondió la joven. He aprendido a confiar en el proceso, a aceptar los momentos de incertidumbre, sabiendo que mi destino se está revelando poco a poco, incluso en los momentos más difíciles. Kai sonrió, sintiendo una conexión profunda con ella. Y yo he aprendido que el destino no solo se encuentra en lo que esperamos recibir, sino en lo que podemos dar. La joven asintió, mirando el río con una mirada tranquila.
El destino no se trata solo de encontrar respuestas, sino de vivirlas. Cuando nos damos a los demás, es cuando realmente comenzamos a ver el propósito que estaba oculto antes. Es cierto, dijo Kai, mirando el agua que fluía. Cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto más grande del que podemos ver. El destino nos guía, pero también nos necesita para que lo sigamos con amor y generosidad. En ese momento, ambos se quedaron en silencio, contemplando el fluir del río. El destino no era una serie de eventos predestinados que seguían una línea recta. Era un flujo constante, algo que se manifestaba en la conexión con los demás, en los pequeños actos de bondad y en la disposición de entregar sin esperar nada a cambio. Kai, sintiendo la presencia de la joven a su lado, entendió que el verdadero propósito del destino no era algo que se pudiera ver con los ojos, sino algo que se vivía a través del corazón. Y, al igual que el río, ese propósito fluía con suavidad, pero con una fuerza silenciosa que lo tocaba todo. Se levantó, dispuesto a regresar al templo, y le dijo a la joven: el destino no necesita ser entendido en su totalidad. Solo necesitamos estar dispuestos a caminar con él, a ser parte del flujo, y a confiar en que, al final, todo tiene un propósito, incluso cuando no podemos verlo en el momento. La joven lo miró, agradecida, y asintió. Gracias, Kai. Gracias por mostrarme que el destino es más grande de lo que imaginaba. Con esas palabras, Kai regresó al templo, sabiendo que su vida no estaba definida por un destino fijo o inmutable. El destino, en realidad, era una danza de momentos y elecciones, una corriente interminable de conexión y servicio. Y al entregarse a esa corriente con confianza y amor, Kai sabía que cada paso que diera lo acercaría más a comprender el misterio del destino, no solo en su propia vida, sino en la vida de todos los que tocara. El tiempo pasó, y Kai continuó su vida en el templo, ahora con una profunda comprensión de que el destino nunca es algo que se pueda controlar por completo. Es un proceso que se despliega de maneras invisibles, guiado por el amor y el servicio. Cada encuentro, cada palabra, cada acción era una semilla plantada en el jardín del universo. Raiou, observando la transformación de su discípulo, le dijo un día: has aprendido la lección más profunda, Kai. El destino no es algo que se busca, sino algo que se vive. Cada acción que tomas, cada momento de entrega, es una parte del plan que se va revelando poco a poco. Y así, cuando miras atrás, verás que todo tiene sentido, porque el destino, aunque invisible, siempre estuvo allí, guiándote con amor. Kai sonrió, mirando el río que siempre había sido su compañero silencioso. Y por primera vez, entendió que el destino no solo tenía un plan, el destino era el plan mismo, fluido, eterno y lleno de sabiduría. Y al vivir con el corazón abierto, siempre habría algo más por descubrir.